Hola, es 29 de mayo de 2020 y me dispongo a grabar mi voz encima de esta presentación sobre el expresionismo, que es una de las vanguardias, es uno de los ismos que jalonan lo que es el desarrollo del arte europeo entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Este tema forma parte del temario del cual los alumnos de Historia del Arte de segundo de bachillerato se examinan en la prueba de acceso a la universidad. Y precisamente dedicado a todos esos alumnos está este trabajo. Para los textos de la presentación me he basado en gran medida en textos de Juan Antonio Ramírez, que es uno de mis más admirados especialistas en este periodo de la historia del arte. Para empezar hay que decir que el expresionismo es un movimiento que al mismo tiempo tiene una clara unidad, pero que también es muy diverso. Por lo pronto se dilata mucho en el tiempo. Se extiende desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial como mínimo. Todo lo contrario que otros ismos de este periodo. El impresionismo, por ejemplo, pues se extiende pues, en un margen de 3 décadas aproximadamente. El posimpresionismo yo diría que menos. El fauvismo realmente son pocos años. El cubismo clásico son poquísimos años. Sin duda ninguna, el movimiento más dilatado es el del expresionismo. Por otra parte, hay que decir que no produce un lenguaje artístico específico. Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en un impresionismo o en un cubismo, no es fácil reconocer el expresionismo por cómo está realizada la pintura, sino más bien por de qué habla esa pintura. La unidad está más en el tema, en el espíritu, que en la manera concreta de pintar, aunque efectivamente sí que hay unas maneras más o menos concretas que girarían en torno a lo que es la deformación. ¿Deformación para qué? Deformación para hablarnos de una visión sombría del ser humano, tanto en sí mismo como persona, como en lo que se refiere a la colectividad, a la civilización humana. El ser humano es visto como algo lleno de problemas, de sombras, de aspectos muy oscuros y a veces terroríficos, tanto en su comportamiento individual como en su comportamiento en tanto que colectivo. De tal manera que estos artistas del expresionismo van a centrarse en todo aquello que es trágico, que es sombrío, que es antisocial, que es degradado, incluso que puede resultar repulsivo para nuestros sentidos. Precisamente he querido poner, para comenzar, dos cuadros de un español, de José Gutiérrez Solana. Vimos antes La procesión de la muerte y ahora vemos Las chicas de la Claudia. Un cuadro ya un tanto tardío dentro del movimiento expresionista, 1929. Estamos en la España en la que está terminando Primo de Rivera, para enmarcarnos un poco. Una España pues todavía muy vinculada a la tradición y cuyas capas sociales bajas pues todavía exhiben una serie de comportamientos bastante, digamos, degradados o por lo menos llenos de esos olores fuertes y de esas sensaciones rústicas que tanto le gustaban a José Gutiérrez Solana. Por poner un ejemplo, pues este que tenemos aquí, que es un prostíbulo a la antigua usanza. La Claudia, evidentemente, es la madame, la que lleva el prostíbulo, es la señora mayor, vestida de negro, que tenemos a la izquierda, y sus sobrinitas, que así se decía en la antigüedad. Las sobrinitas son las mujeres que recoge y que ella, antigua prostituta, pues enseña a desenvolverse en el oficio. Evidentemente, nuestro pintor no hace
una visión erótica precisamente de las circunstancias, no se recrea en el atractivo de las chicas ni en el erotismo que ésta pudieran desprender, más bien lo que hace es subrayar esos aspectos más degradados. Está hurgando en la llaga y señalándonos la miseria de estas chicas que se ven abocadas a prostituirse para poder salir adelante en una España, pues en gran medida de sotana y sacristía, una España rural, una España que no ha vivido hasta tiempos muy recientes la industrialización y que sigue todavía anclada en viejas tradiciones. Una España sucia, una España en gran medida mohosa. Pensemos que durante las décadas anteriores se ha estado viviendo el movimiento del regeneracionismo, que criticaba los grandes defectos de España y que en estos mismos momentos está desarrollándose, por ejemplo, el esperpento, gracias a un Valle Inclán, que en obras suyas como Luces de Bohemia deforma la realidad de las diferentes capas sociales de la España de su época para caricaturizarlas y presentar hasta qué punto han degradado sus comportamientos. Mediante la visión degradada y mediante la deformación se intenta hurgar en aquellos aspectos más terribles del ser humano y de la sociedad humana para movernos a tomar una actitud seguramente de repulsa de todo esto y de intentar quizás mejorar la situación. Aunque hay que decir que estos artistas del expresionismo, más que ser optimistas, son pesimistas, ¿sí? Se impele al que ve la obra de arte o al que la lee a tomar una posición, pero realmente el artista no tiene demasiadas esperanzas en que vaya la cosa a cambiar mucho. El epicentro del expresionismo no está en España, en cualquier caso, está en Alemania, aunque luego aparezca en muchos otros países. Y cronológicamente hablando, siguiendo a Juan Antonio Ramírez, vamos a distinguir tres diferentes oleadas expresionistas. Una primera en torno al cambio de siglo, al 1900. Ya sabéis algunos que existe una tendencia finisecular, una tendencia de fin de siglo, a ver que el mundo se acaba y a inquietarse ante las incertidumbres de lo que está por venir. Bueno, pues en 1900 esa inquietud finisecular se traduce también en la pintura, en una primera oleada expresionista en la que señalaremos a dos autores, a James Ensor y al famoso autor del grito, que es Munch. Luego tenemos una segunda oleada clásica hacia 1905-1910, en la que ya se desarrolla el expresionismo como tal, y finalmente una tercera etapa que es justo tras la Primera Guerra Mundial. Este gran desastre que va a ser la Gran Guerra va a tener grandes consecuencias en el arte, por ejemplo, la aparición del dadaísmo, pero también en la explosión del expresionismo, que se va a convertir quizás en el estilo que mejor retrate la desesperación y la visión negativa del mundo que se extiende debido a la catástrofe de esta enorme guerra, hasta entonces sin igual en toda la historia de la humanidad. Hemos dicho que en la primera oleada hay que destacar a Munch y a Ensor. Edvard Munch es noruego y trabaja fundamentalmente en la última década del siglo XIX, convirtiéndose en una inspiración para lo que va a ser el expresionismo alemán. Ahí lo tenemos con una mirada intrigante y rodeado de esas brumas que tanto van a caracterizar a su producción pictórica. Munch es un personaje obsesionado, se diría, con la soledad, con la enfermedad y con el miedo. Miedo a estar solo, a estar aislado y miedo a enfermar, a morir, a perder a los seres queridos, como veremos. Miedo a enfrentarse, en definitiva, a los aspectos más terribles pero inevitables de la vida. Esta escena debería transmitir dinamismo y actividad. Es un paseo vespertino en Oslo, la capital de Noruega. Los burgueses, y sabemos que son burgueses por los buenos sombreros que llevan,
están llenando la acera, están abarrotándola sin guardar la famosa distancia de seguridad que estamos respetando ahora durante la crisis del coronavirus, ¿verdad? Quizá estén dirigiéndose a sus casas después de comprar en las tiendas, quizás vayan a la ópera. En cualquier caso, lo que estamos viendo no es precisamente una escena alegre, porque en realidad lo que nos transmite Ensor es una especie de desfile de muñecos de cera, de máscaras sin vida o de muertos vivientes. Reparemos en esos rostros. Son rostros de ojos muy abiertos, mirada completamente perdida, de personas que no tienen relación ninguna entre ellas y que caminan prácticamente sin rumbo. Está clara la imagen que nos quiere transmitir el pintor. El ser humano puede vivir en ciudades que cada vez son más grandes, que cada vez nos ponen más en relación a los unos con los otros, que cada vez están más densamente pobladas, pero que en realidad nos aíslan. Y de hecho es un fenómeno que se ha visto claramente ya durante el siglo XX. A pesar de que vivimos cada vez más juntos los unos de otros, nuestra vida es cada vez más aislada. Cada vez vamos más a lo nuestro y nos relacionamos menos con el que está al lado. Y quizá esta es la imagen que nos quiere dar. Cómo a pesar de vivir al lado de otros, a pesar de vivir en ciudades bulliciosas, nosotros deambulamos en nuestra vida completamente perdidos. Estamos como barcos sin rumbo, dejándonos llevar por la masa hasta que, pues, quizás choquemos contra unas rocas o nos quedemos varados en la orilla hasta la muerte, ¿verdad? Es una imagen bastante sombría de lo que es la vida del ser humano. Como es también sombría esta imagen, una de las más tristes que una persona puede ver. Una niña a la que seguramente le acaban de decir mamá ya no está o mamá está muerta. Y la niña se tapa los oídos para no escuchar tan terribles palabras. Y también se lleva las manos a los oídos el protagonista del Grito, la obra más famosa de Munch y de todo el expresionismo. Bueno, en realidad son las obras, pintó 4 versiones del mismo tema. Una obra en lo alto de un puente que se lleva las manos a los oídos para no escuchar el terrible grito que él mismo emite. Un grito que parece resonar en todo el entorno porque suelo, el cielo se curvan de tal manera que parecen las ondas del grito que resuenan por todo el paisaje. Ha habido numerosas interpretaciones del cuadro. Hay especialistas que han señalado la relación que existe entre ese conjunto de líneas ondulantes y la decoración que es propia del estilo que en este momento se ha puesto de moda en la arquitectura entre la burguesía, que es el modernismo. El modernismo, el Art Nouveau, que reivindica el valor de la línea curva y de los elementos vegetales. Bueno, pues podría tener aquí una cierta conexión, porque efectivamente estamos ante el mismo tipo de ondulación. También podemos hablar, por ejemplo, de Toulouse-Lautrec, ¿no? En Toulouse-Lautrec también se evidencian esas líneas curvas del modernismo, aunque por supuesto con unas maneras pictóricas muy distintas. Pero en cualquier caso, y al margen de estas relaciones, lo que sí está claro es que la idea de Munch es transmitir una visión muy pesimista sobre el ser humano como persona que se desgarra en su interior y que se agita sin poder parar su grito de dolor y también sin querer escucharlo, porque escuchar esa rabia, escuchar ese dolor resulta insoportable. ¿De qué dolor estamos hablando? Bueno, pues ahí se puede hablar de mil cosas. Se puede hablar de las propias experiencias vitales de Munch, que había tenido una mala vida. Munch había visto morir a su madre cuando era pequeño. Ahí posiblemente se inspiró en el lienzo que vimos hace un momentito de la madre muerta. Vio también morir a su hermana. Otra hermana pues estaba diagnosticada con trastornos psiquiátricos. Él mismo pues no andaba demasiado estable. Él tuvo una mala vida y seguramente esa propia agitación interior la quiso reflejar aquí. Pero también podemos hablar de otras agitaciones, de esas agitaciones que dijimos antes, de fin de siglo, ese estar en el umbral de algo nuevo que no sabemos lo que es. Estamos también en un momento en el que el ser humano está adquiriendo conciencia de muchas cosas. Está dudando de Dios,
que es algo de lo que no se había dudado en ninguna civilización anteriormente. Pero en este momento ya en Europa se empieza a dudar de la existencia de Dios. También es un momento, pues queda muy poco tiempo para que empiecen a extenderse las teorías de Sigmund Freud sobre el ser humano y sobre concretamente esa parte interna que no vemos, que es el subconsciente, pero que tiene importantísima relevancia en lo que hacemos. Y Freud comienza a explorar o comenzará a explorar cómo en nuestro interior hay unas fuerzas, unos impulsos que nos condicionen y que no podemos controlar. Por tanto, el ser humano comienza a verse como algo débil, como algo que, a pesar de su parte racional, está sujeta a numerosos impulsos irracionales. También podríamos hablar, pues, quizá de las desgracias que está produciendo la revolución industrial, la marginación de numerosas capas sociales, de la carrera de armamentos que en este momento está comenzando, quizá con vistas a un posible conflicto futuro, que será la Primera Guerra Mundial. Realmente ha habido muchas interpretaciones sobre qué son estos elementos que agitan a los pintores del expresionismo y nunca sabremos exactamente a qué se refería Munch. Seguramente no se quería referir a nada en concreto, simplemente estaba transmitiendo aquello que le pedía el cuerpo y nada más. El segundo autor de esta primera fase es James Ensor, un señor que es belga, que tiene un carácter bastante peculiar, malhumorado, le gusta vivir encerrado en su casa, con muchos objetos muy variados entre sí, misteriosos y también rodeado de máscaras. Le gustaba mucho la máscara, es uno de sus temas favoritos y de hecho ahí le tenemos retratado entre un número bastante considerable de máscaras, máscaras fundamentalmente grotescas, como estamos viendo, y un punto siniestras. La máscara es para Ensor una metáfora de nuestro verdadero rostro. Nosotros queremos dar una imagen siempre positiva de nosotros mismos, pero ocultamos tras esa imagen positiva una serie de aspectos oscuros, de cosas que hacemos o que pensamos que son negativas, que están mal vistas o que realmente son terribles. Emociones, anhelos, comportamientos que queremos ocultar a toda costa, pero que en realidad son nuestro verdadero interior. Bueno, pues justamente lo que hace Ensor es sacar ese verdadero interior al exterior con forma de máscara. Es decir, la máscara, que es un rostro grotesco, deforme, muchas veces risible, ridículo, pero que también puede dar miedo, es en realidad una metáfora de lo que ocultamos detrás. Y este personaje siniestro que está ahí dentro, que está justamente ahí en el centro, pues no está muy claro si es la muerte de verdad, si es un personaje vestido de muerte o si en realidad esta máscara lo que está reflejando es nuestra verdad última, que en definitiva todos nosotros nos transformaremos en esqueletos. La entrada de Cristo en Bruselas es quizás su obra más conocida. No es fácil verlo, pero sí lo intuimos ahí en medio, vestido de rojo, se encuentra Jesucristo, que a lomo de una burra está dispuesto a entrar no en Jerusalén, como hizo históricamente, sino en la capital de Bélgica, que es Bruselas, rodeado de un conjunto heterogéneo de personas que le preceden y le alaban y le exaltan como líder del movimiento popular, como líder obrero. Ahí arriba vemos Bible Social. De hecho, este autor, Ensor, era un autor que pasó del socialismo al anarquismo, que se movió en la izquierda y que traduce esas inquietudes sociales y políticas en sus cuadros. En cualquier caso, la obra sigue teniendo algo de inquietante o mucho de inquietante, porque además de que los rostros de los personajes en gran medida son máscaras, tenemos abajo a la izquierda la muerte que vimos hace un momentito. Sí, vale, es un hombre que se ha vestido con una calavera, pero efectivamente es otra vez la muerte que siempre acecha, que siempre está ahí detrás. La obsesión de Ensor por los esqueletos y por la muerte queda en evidencia también en esta obra, Esqueletos calentándose en una estufa, que nos habla de su sentido del humor macabro, ¿verdad? El humor negro que en este caso pues queda traducido en
unos esqueletos que inútilmente, porque evidentemente están muertos, intentan calentarse en esa estufa. Realmente la imagen del esqueleto y del muñeco es algo que se va a repetir en muchos artistas vinculados al expresionismo. Cité antes a Valle Inclán, como en su esperpento hace caricaturas en las cuales se refleja la verdad interna de esas personas que él retrata. O también puedo citar ya en otro ámbito completamente distinto al compositor Dmitri Shostakovich, que es un ruso que después de la Revolución Soviética va a hacer obras musicales en las cuales el ser humano va a ser en gran medida retratado como un muñeco, como un pelele grotesco y como algo deforme. Ya digo que esta idea de retratar el verdadero ser humano a partir de su esqueleto o de una máscara grotesca o de un muñeco maniquí sin vida es algo que va a ser común en los artistas vinculados al sentimiento expresionista. Y pasamos a la segunda oleada de este estilo, la que se desarrollaba en Alemania entre 1905 y 1910, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, pero ya claramente en un periodo de carrera de armamentos, lo que se llama la paz armada, que estaba clarísimo iba a desembocar en un gran conflicto bélico. Esta fase es coetánea del fauvismo y del cubismo analítico. Recordemos que el fauvismo era un estilo, una de las vanguardias históricas, caracterizada por los colores muy intensos, subjetivos, no realistas, y bastante violentos. Y eso se va a reflejar en esta oleada. Y en cuanto al cubismo analítico, recordemos que lo habían desarrollado Picasso y Braque. Es la primera fase del cubismo, después viene el cubismo sintético, y ese cubismo analítico se caracterizaba por descomponer las figuras en volúmenes geométricos. Y eso también se va a reflejar en estos autores. Vamos a distinguir dos grupos diferentes, conviene retener los nombres, si no en alemán, por lo menos en castellano. El primer grupo sería Die Brücke, es decir, el puente, y el segundo Der Blaue Reiter, el jinete azul. Aquí tenemos precisamente a los artistas del puente retratados por uno de ellos, por Ernst Ludwig Kirchner. En el grupo de Die Brücke, el puente, hay que destacar a artistas jóvenes como Kirchner o Miller, que van a unirse para escribir, además de pintar, de tal manera que a través de textos teóricos van a difundir sus ideas. Unas ideas que rechazan el arte alemán tradicional, o por lo menos la vertiente más clásica de ese arte alemán, que tenía como cúspide al gran Alberto Durero, ese enorme artista del Renacimiento germánico. Bueno, pues no les interesa eso, les interesa Van Gogh con su pintura agresiva y les interesan los fauvistas con ese colorido subjetivo y violento. Creo que ambos intereses quedan de manifiesto en esta pintura de Kirchner, autorretrato con modelo, en la que por un lado podemos reconocer ese colorido violento, fogoso y subjetivo del fauvismo. Realmente no tenemos la carne naranja butano, tenemos la carne, en todo caso, sonrosada. Y además un color aplicado de manera plana, sin gradación de intensidad. No hay sombreados, sino que el naranja es uniforme, el morado es uniforme, etc. Son colores aplicados de manera plana, a la manera de los fauvistas y a su vez remontándose a Gauguin. Y en el amigo de Gauguin, en Van Gogh, también se inspiran en cuanto a la tensión y a la angulosidad de las figuras representadas. Otro artista importante en Die Brücke es Otto Miller. Miller es más lírico, no presenta esa imagen tan agresiva de las cosas, pero hay que destacarlo en cualquier caso. Miller tenía la madre gitana, él adora a esa etnia y se va a recrear en Las mujeres desnudas de etnia gitana, que es uno de los temas más importantes de su producción pictórica, como podemos ver en esta obra que por lo demás recuerda en esas angulosidades a Van Gogh y a algún otro pintor del pasado. En cuanto a Der Blaue Reiter, es un grupo que se va a formar en el sur de Alemania, en Baviera, más concretamente en la capital, Múnich, una ciudad culta entonces y ahora, que sirve de marco para estos artistas que van a ponerse el nombre en referencia a la afición de uno de ellos por los caballos, concretamente de Franz Marc, y en referencia también a esta portada que hizo Vasily Kandinsky,
quizás el más importante de los pintores de este grupo. Unos pintores que, según Juan Antonio Ramírez, van a abandonar el patetismo sentimental de los otros expresionistas, van a abandonar esa visión virulenta de las cosas para interesarse por la esencia espiritual del ser humano. Digamos que van quitándole carga patética, le van quitando pazos y van quedándose con el espíritu. De tal manera que poquito a poquito van a ir caminando hacia lo que será la abstracción. Cosa que vemos en este cuadro de Marc, los grandes caballos azules. Ahí vemos esa sesión de Marc por los caballos, ¿no? Y por el azul. Fijémonos en que, aunque se representa algo tangible, algo concreto, en este caso pues unos caballos en el campo, hay un tratamiento del color que tiene bastante de inmaterial, como si quisiésemos elevarnos espiritualmente. Nos dice el propio Juan Antonio Ramírez que esta obsesión de Marc por la transparencia del color en un cuadro en el que las figuras están muy geometrizadas va a evidenciar la influencia del cubismo. Y es cierto, en estos establos, por ejemplo, vemos cómo el tratamiento de las formas recuerda bastante a lo que muy poquitos años antes habían hecho George Braque y Pablo Picasso, con la gran diferencia de que mientras Braque y Picasso practicaban una pintura bastante monocroma, en grises, en marrones, y que solo después, con los años, irá incorporando más colores, aquí Marc sí que está buscando un colorido bastante intenso. En estos zorros de Marc queda también en evidencia cómo se han geometrizado las cosas representadas, en este caso los dos animales, cómo se les ha reducido a volúmenes geométricos simples y ese resultado, que son volúmenes geométricos, se ha entremezclado para generar un lienzo en el que es difícil reconocer el tema original, tal es el entrecruzamiento de líneas. En cualquier caso, el artista más interesante es Vasily Kandinsky, que, al igual que Marc, va a evolucionar hacia un color cada vez más espiritual, cada vez más intangible, por así decirlo, cada vez menos apegado a lo físico y más a lo elevado. Eso es evidente si comparamos estos dos cuadros. Vemos primero Otoño en Baviera, de 1908, que es un cuadro que recoge dos tradiciones. Por un lado, la tradición del impresionismo, con esa pincelada suelta y espontánea que va siendo colocada en brochazos para capturar la reverberación de la luz. Y por otra parte, la tradición del fauvismo en cuanto al uso de un colorido brillante y completamente subjetivo. No existen suelos amarillos, evidentemente. Recordemos por otra parte que el impresionismo ya había quedado atrás en el tiempo, mientras que el fauvismo sigue vigente. Es decir, Kandinsky está por un lado mirando hacia el pasado y por otro lado mirando hacia lo que se está haciendo en el presente. Pero ahora comparamos con este otro cuadro. 1909. Aquí ha pasado algo. Aquí estamos viendo cómo Kandinsky evoluciona. Yo aquí he recogido una frase de nuevo de Juan Antonio Ramírez, en la que dice: el colorido de Kandinsky, de herencia fauvista, se va poniendo al servicio de un mayor sentimiento de misterio y de silencio. Fijémonos cómo ahí ya está desapareciendo esa pincelada impresionista, todavía queda en el muro que aparece abajo a la izquierda, pero está desapareciendo esa pincelada, incluso el color se está haciendo menos agresivo, más lírico. Y creo que esa evolución pues queda más aún en evidencia en esta otra vista de la misma localidad, Murnau. Aquí ya fijémonos cómo Kandinsky está desmaterializándolo todo. Las montañas no parecen montañas, las casas no parecen casas. La pintura se va haciendo cada vez más, iba a decir irreal, vamos a decir más despegada de lo tangible. Y claro, es que en muy poquitos años Kandinsky va a ser uno de los primeros pintores que avance hacia la pintura abstracta. Y de hecho hay quien le considera el fundador. No es exactamente así, porque son varios pintores quienes llegan al mismo tiempo a la abstracción, pero desde luego Kandinsky es uno de los primerísimos. Y lo hace cuando se da cuenta de que ya no necesita representar nada de la realidad externa a la persona, del mundo que nos rodea. Se da cuenta de que las líneas y el color en sí mismo
tienen una capacidad de transmitir una determinada idea espiritual, y subrayo lo de espiritual, en el arte. De hecho, escribirá un libro llamado De lo espiritual en el arte, que va a ser importantísimo. Pero dejemos a Kandinsky porque su evolución futura ya no está dentro del expresionismo, sino que estará dentro de la pintura abstracta. Y por tanto a eso pues se le tiene que dedicar una clase completamente distinta. Y vamos ya a la tercera oleada del expresionismo, la más importante, la que se desarrolla tras la Primera Guerra Mundial. Es lógico que los horrores vividos durante la guerra tengan como traducción un arte de filiación expresionista en el que se hable de la desazón que siente el ser humano y de la negativa visión que en ese momento se tiene sobre lo que es capaz de hacer la sociedad humana. El expresionismo se va a extender así a muchos países y también a otros géneros artísticos como la arquitectura o el cine. En el cine hay que destacar a Friedrich Murnau y a Fritz Lang. De Lang es conocida por todos la cinta Metrópolis, una distopía que transcurre en un futuro capitalista, mecanizado, en el que el ser humano ha alcanzado el máximo de la alienación, en la que se ha deshumanizado todo y hay evidentemente una rebelión contra ese estado. Bueno, pues para hablarnos de la ciudad distópica futura, se diseñan unas arquitecturas angulosas con picos que por otra parte va a tener bastante influencia en todo el cine posterior. Aquí tenemos el cartel de Metrópolis con el famoso robot maligno que desempeña un papel fundamental en la historia. Os recomiendo que la veáis. Y por supuesto, Nosferatu de Murnau. Murnau hace la primera versión en cine de Drácula, pero no quería pagar los derechos. Así que le cambia el nombre, pero utiliza la base argumental de la novela de Bram Stoker para hablarnos del no muerto, el Nosferatu. En este caso, el conde Orlok, ese es el nombre que le pone, que aquí se dispone a chuparle la sangre a Jonathan Harker, que ha ido a su castillo en Transilvania. Imaginémonos el horror que sintieron las personas de 1922 cuando vieron la escena en la que el conde entra en la habitación para chupar la sangre de su pobre víctima. Y fijémonos también en cómo esas manos y esas orejas y esa nariz y esas cejas que le ponen al pobre actor, más Shrek, recuerdan bastante a las máscaras de Ensor y sobre todo a esos rostros que habíamos visto antes en Munch, en Edvard Munch, esas máscaras de cera que decíamos, ¿verdad? En el expresionismo es muy frecuente aplicar el color de manera desordenada y violenta, como hace Emil Nolde en este lienzo. Fijémonos en la fecha 1910, estamos antes de la Primera Guerra Mundial, pero no obstante Nolde pertenece a la tercera generación de expresionistas. El tema es del Antiguo Testamento. Moisés ha subido al monte Sinaí y debido a su tardanza los judíos han desmadrado y han fabricado una figura de un becerro con oro y la adoran. Cuando Moisés baje se enfadará mucho, pero muchísimo. Eso será precisamente el tema del Moisés de Miguel Ángel. Pero bueno, volvemos a este lienzo. Para reflejar la brutalidad, el carácter salvaje y frenético de la danza, Nolde ha aplicado el color de una manera muy violenta, sin cuidar los contornos, restregando la pincelada. De esa manera va a conseguir mucho mejor impactar al espectador. Otro pintor que utiliza la pincelada violenta es Oskar Kokoschka. Ahí le tenemos autorretratado con esa pincelada tan gruesa y tan agitada, ¿verdad? Kokoschka es un personaje muy interesante que va a vivir en Viena. Viena es una ciudad que vive una gran efervescencia artística. En arquitectura, por ejemplo, o en la música. Es la etapa de la segunda escuela de Viena, de Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern. Es la Viena en la que acaba de triunfar y fracasar y morir Gustav Mahler, gran compositor y director de orquesta. Era precisamente director de la Ópera de Viena. Bueno, pues la esposa de Mahler, Alma Mahler, fue musa de artistas, tuvo romances con artistas muy importantes. Entre ellos con este señor, con Oskar Kokoschka, siendo viuda de Mahler, se enlaza en una relación tempestuosa con nuestro artista y de ahí surge este famosísimo lienzo, La novia del viento. Son Kokoschka y Alma Mahler
recostados en un paisaje onírico, con unas montañas al fondo, intuimos la luna, y la naturaleza parece agitarse en torno a ellos. Evidentemente hay violencia, hay desazón en esta obra, pero creo que también hay una intensa pasión. Se dice que pocas veces ha logrado un artista retratar con tanta fidelidad y con tanta fuerza la relación entre el hombre y la mujer, la relación de pasión entre dos seres humanos. Es una pasión que al mismo tiempo es física, que al mismo tiempo es espiritual, que nos habla de la desnudez y la soledad y la fragilidad del ser humano en el mundo en el que viven, en este caso en la naturaleza. Son dos seres pequeños a merced de los elementos, pero esos dos seres se dan amor, se dan compañía, se dan comprensión, se refugian el uno en el otro, sintiendo al mismo tiempo una pasión que les conecta entre ellos y los conecta con el entorno natural. ¿Eh? Es un mundo, como vemos, de líneas curvas, de fuerzas que emanan de esa pareja y que recuerdan un poco al grito de Munch, con ese trazado curvilíneo que irradia a través de la figura principal y que se extiende por todo el paisaje. Pero mientras en Munch claramente la idea era una idea negativa y pesimista, aquí yo diría que no hay tanto pesimismo, sino que hay una cierta esperanza en que la relación entre los dos seres humanos pueda aliviarnos del peso de la existencia. Y bueno, en España sí tenemos a José Gutiérrez Solana. Ya vimos al principio una obra suya. Solana vive en Cantabria, en una España todavía muy rancia, una España de sacristías, lo dijimos antes, de prostíbulos, de carnavales y de procesiones de Semana Santa. En esta obra de 1930, fijémonos la fecha, estamos justo después de Primo de Rivera y antes de la Segunda República. Bueno, pues esta procesión de Semana Santa es una de tantas que había sobre la derrota, curiosamente, de la muerte. Todavía en Sevilla la tenemos, es la famosa canina, que procesiona el Sábado Santo. En principio es la muerte derrotada por la cruz de Cristo. Pero en realidad, todos sabemos que aunque la muerte aparezca derrotada, en realidad esta iconografía desfilando por las calles es en cierto modo un culto a la muerte. Va un poco de triunfadora, aunque no sea eso oficial, pero todos sabemos que sí, que hay un cierto culto hacia lo macabro en estas procesiones. Y eso es lo que nos refleja aquí al autor. Fijémonos que delante hay unos nazarenos o penitentes, según los queráis llamar, que van con unos sarcófagos de niños pequeños abiertos para que veamos a esos bebés muertos, esqueletos. Y también unas calaveras que van con una mitra de obispo, que van con una corona quizá de rey, recordándonos que todos vamos a morir, sea cual sea nuestra edad o nuestro estatus social, todos estamos condenados a la muerte. Y detrás una serie de devotos que, callados, solemnes, van por la calle acompañando a esta esquelética y terrorífica figura. ¿Está criticando Solana aquí la procesión y el oscurantismo de la religión católica española? No está claro, realmente él se está retratando aquí, es la figura que tenemos a la izquierda del todo. Ese personaje un poquito canoso es José Gutiérrez Solana, él participaba en estas procesiones. No está claro que sea una crítica, tampoco que sea una alabanza, sino simplemente él quiere transmitir su entorno, lo que él ve. Y es una España, pues, todavía muy antigua en muchos aspectos. Claro, todo esto enlaza con el propio expresionismo y esa idea de la inevitabilidad de la muerte. De hecho, Solana es otro obseso con las máscaras, igual que Ensor, ¿no? Y con los maniquíes. Aquí tenemos las chicas de la Claudia que vimos antes. Este soy yo en el Museo Thyssen de Málaga. Os recomiendo a todos que vayáis al Thyssen de Málaga y veáis en directo el lienzo. Y ya para terminar, este carnaval con máscaras. La máscara la hemos visto en Ensor, insisto una vez más. La máscara es recurrente del mundo expresionista. El hecho de utilizar rostros grotescos es una opción muy utilizada para hablarnos de lo terrible del ser humano. Y aquí, pues quizá también se puede establecer una conexión importante con Goya. Hay mucho de Goya en José Gutiérrez Solana, sobre todo del Goya tardío, y más concretamente de las pinturas negras, aunque no solo de las pinturas negras. Y puede recordar a, por ejemplo, la romería de San Isidro,
que es una de sus más famosas pinturas negras de Goya. Esta obra en la que aparece un carnaval popular con personajes vestidos con rostros grotescos, uno de ellos con una calavera, por supuesto, como no, y todo ello para transmitir una imagen bastante sórdida. Este carnaval no es precisamente un carnaval alegre ni luminoso, es un carnaval bastante soez, en el que así se pueden oler esas carnes que cuelgan de esa cucaña y se puede incluso oler la suciedad de las calles y de los propios personajes, ¿no? Es una visión bastante sólida de las cosas, como es habitual en este estilo, el expresionismo, al que espero haberos podido acercar a través de estas charlas. Muchísimas gracias por vuestra atención.